Andrew Graves despertó. Se encontraba solo en un cuarto bastante amplio. El chico no recordaba cómo es que había llegado ahí. No había perdido la memoria. Recordaba su nombre, recordaba todo lo que había pasado, pero tras un misterioso pacto con un demonio, ahora se encontraba en este lugar. ¿Habría sido cosa de aquel ser o habría sido algo más? Mientras se preguntaba todo esto, a lo lejos vio algo que le llamó la atención. Parecía una tableta, pero con una tecnología que nunca antes había visto, pues la pantalla de este artefacto era holográfica. Era como ver una pantalla a mitad del aire. Al tomarla, notó que la pantalla mostraba un mapa, más en concreto el mapa de ese lugar. Era una escuela, pasillos, aulas, laboratorios, patio, cafetería y mucho más, pero cada habitación mostraba un icono. Marcados de color azul se veían iconos con personas. Andrew no tardó en ubicar su retrato en el salón de dirección. En otros salones se veían iconos de más personas, pero sus ojos se detuvieron en especial en el laboratorio de ciencias. ¿Julia? ¿Qué hace ella también en ese sitio? ¿Y dónde es que está Ashley? Nuevamente, Andrew tuvo que dejar sus dudas para después. Volvió a centrarse en el mapa. Había otros iconos marcados de color verde. Mostraban comida, baños, diversión, descanso, pero sobre todo, ¿armas? Era preocupante la cantidad de iconos de armas que mostraba el mapa. ¿Y qué eran esos iconos rojos? Parecían una especie de animales, pero no tenían mucho sentido. Tras analizar un momento más el mapa, decidió que lo mejor era salir al pasillo. Andrew se preguntaba si los demás ya se habrían reunido o qué estarían haciendo. Así que abrió la puerta y al salir... no había absolutamente nadie. ¿Por qué nadie había salido de sus habitaciones? Andrew se estaba cansando de tener que estarse haciendo preguntas a tantas cosas. Simplemente se dirigió a la habitación de al lado, abrió la puerta y obtuvo su respuesta. En el salón de profesores había una especie de cama metálica en diagonal. En ella, encapsulada, se encontraba dormida una chica de vestido rojo, Girlfriend. Es el nombre que mostraba el icono en el mapa. Al lado de esta cama había un botón que indicaba despertar. Andrew no dudó ni un segundo y pulsó el botón. Tras esto, la cápsula se abrió y la chica poco a poco abrió sus ojos. ¿Qué está pasando? Créeme, estoy tan confundido como tú. Contestó Andrew y le explicó la situación en la que se encontraban. Ya veo, parece como si nos hubieran traído una especie de reality show. Al parecer tenemos que despertar a cada una de las personas que se encuentran en este sitio. Andrew le mostró el mapa a la chica. Ella lo examinó durante un momento y señaló el siguiente cuarto. Tenemos un número asignado. Tú eres el 1, yo soy el 2. ¿Será que tenemos que ir despertando en ese orden? No tengo la menor idea. Aparte, hay iconos que sugieren que hay comida y descanso en este lugar, así que quien quiera que nos tenga encerrados aquí, nos quiere tener un buen tiempo. Estoy de acuerdo. ¿Los iconos rojos serán enemigos? ¿Como si esto fuera un videojuego? Pues, para algo servirán las armas, quizás sea para acabar con ellos. Aunque Andrew estaba de acuerdo con esa afirmación, no pudo evitar sentir dudas sobre quién era esa chica. Después de todo, salvo Julia, no conocía a nadie más. Y Andrew sabía que él no era ningún santo. Había matado y hasta canibalizado. Las demás personas atrapadas en ese lugar también podrían estar ocultando secretos. ¿Sucede algo? Maldición. No, solo me estaba preguntando, ¿qué es ese icono de la sala de mando? Yo también me lo estaba preguntando. Creo que a lo mejor es el lugar donde tendremos la respuesta a lo que está pasando. Entonces, lo mejor será primero despertar al sujeto de la siguiente habitación. Sí, estoy de acuerdo. Andrew no podía evitar desconfiar de ella, pero el chico desconfiaba de todo el mundo. Y estar atrapado con otras 14 personas no le hacía nada de gracia. Ya se estaba lamentando de haber tenido que despertar a aquella chica, pero no había vuelta atrás. Ambos avanzaron a la siguiente habitación, la sala del descanso de personal.
Al igual que en el otro lugar, había una cama metálica donde en una cápsula se encontraba el siguiente sujeto, el Dr. W. Afton. Esta vez fue Gilfrien quien pulsó el botón de despertar. Aquel sujeto se levantó como si nada pasara. Preguntó por la situación, ambos le comentaron lo que sabían por el momento, y él, sin decir más comentarios, estuvo de acuerdo con que lo mejor era ir a la sala de mando. Si Andrew ya desconfiaba de Gilfrien, pues desconfiaba 100 veces más de aquel sujeto. No parecía nada incómodo por la situación, no hizo preguntas, no dijo nada más que pocas palabras necesarias y ya. ¿Quiénes eran todas estas personas que estaban encerradas ahí con él y por qué? Obviamente, por fuera, Andrew parecía tranquilo, tenía que mantener la compostura y si ellos eran tan malos como él sospechaba, por dentro también deberían de estarse haciendo las mismas preguntas. Y así llegaron al siguiente cuarto, la prefectura. Primero se encargaron de despertar a la chica de pelo rosado que se encontraba en ese sitio, Natsuki. Ella al despertar sí tuvo la reacción que Andrew hubiera esperado en sus otros dos compañeros. Natsuki parecía asustada, confundida, bastante nerviosa al hablar. Ella contó que lo último que recordaba es que se estaba preparando para un festival escolar. Y de inmediato se puso a gritar cosas como "no quiero participar en este juego, sáquenme de aquí", y se puso a buscar cámaras escondidas o micrófonos ocultos, pero sin éxito alguno. Tanto Andrew como Gilfrien trataron de tranquilizar a Natsuki, pero el Dr. Afton solo se limitó a observar la situación desde lejos. Cuando la pelirrosa se calmó un poco, se pudieron centrar en lo que destacaba en aquella habitación. Una de las paredes era en su totalidad una pantalla que mostraba los objetivos claros. Proyecto Escape, fase 1, escuela, objetivo, escapar. ¿Enemigos a derrotar? Fue en lo que se detuvo Andrew. Tal y como lo había comentado Gilfrien, aquellos seres marcados en rojos eran supuestos enemigos. ¿Tiburones y un neumático? No parecía tener sentido alguno, pero hasta el momento nada tenía sentido. Por lo que indica el mapa, la salida está en el patio. Pero está custodiada por el enemigo principal. ¿Tralalero Tralala? ¿Qué carajos es ese nombre? No tengo idea, pero la puerta hacia el patio tiene un símbolo de candado. Quiero creer que el icono de llave en el teatro sería la llave que abre esa puerta. Pero también está custodiada por el neumático. Natsuki veía cómo ambos debatían en esta situación con tanta normalidad que se escapaba de su comprensión. ¿Se están quedando conmigo? ¿Enemigos? ¿Escapar? ¿Buscar llaves? No jodan, no pienso participar en este juego o lo que sea esta cosa. Esto no es un maldito isekai. ¿Isekai? Se preguntaron en su mente Andrew, Gilfrien y hasta el doctor al mismo tiempo. Tampoco solucionaremos nada quedándonos sin hacer nada. No es como si nuestras vidas corrieran peligro. Lo único que tenemos que hacer es seguir este juego por más ridículo que parezca. Me niego rotundamente a moverme de aquí. Puedes quedarte aquí, si no te molesta quedarte sola. ¿Sola? ¿Quedarme sola? Natsuki de inmediato se juntó con Gilfrien. Bueno, no es que me moleste estar sola, pero tienes razón. Es mejor estar todos acompañados. Andrew suspiró. Definitivamente lidiar con la gente no era lo suyo. Pero los cuatro estaban de acuerdo. Iban a despertarlos a todos en el orden para ver cómo podían enfrentar aquella situación. En el aula de primero A despertaron a Ponmi, una chica disfrazada de bufón quien, tras un despertar bastante brusco, donde parecía llegar al borde de la ansiedad, se tranquilizó de un momento a otro y dijo que seguro se trataba de otra estúpida aventura de Kane. En el aula de primero B despertaron a Ragata, lo que sorprendió a todos ya que... ¿es una muñeca? Quizás es un cosplay. A Gilfrien no parecía extrañarle este hecho y al Dr. Afton parecía darle igual. Pero Ponmi conocía a aquella chica. De hecho, Ragata salió a abrazar a Ponmi, aunque ella parecía algo incómoda por el abrazo. No hubo tiempo para charlas o preguntas. El sol que entraba por la ventana y el reloj de la pared mostraba que estaban llegando a mediodía. Y poco a poco empezaban a tener hambre, así que lo mejor era despertarlos a todos cuanto antes. Pero si Ragata ya parecía rara,
Bam Bam, del aula primero C, era el más extraño. Literalmente parecía alguien hecho de plastilina. No es un enemigo. Lo marcan azul, es como nosotros. Pensé que era amigo suyo. O sea, parece un juguete. Le dijo Natsuki a Ragata y Ponmi, pero ellas negaron con la cabeza. Esto cada vez tiene menos sentido. Andrew sin cuestionarlo despertó. Y al igual que el Dr. Afton, este sujeto de plastilina era bastante serio para la cara de estúpido, según el pensamiento de Andrew, que él tenía. En el aula de segundo A despertaron a Jay. Por fin, una persona normal, bastante gordito, pero un niño normal. En el aula de segundo B despertaron a Cappy, una chica bastante energética, aunque algo despistada. Pero a diferencia de Baban o el Dr. Afton, que no decían nada, ella no dejaba de hablar en todo momento, presumiendo sus guantes o sobre todo su gorrito. En el aula de segundo C despertaron a Silver, nuevamente otro sujeto más a la lista de miembros serios. Aunque este tenía una particularidad, él hablaba en plural. En el aula de tercero A despertaron a Osana Najimi, una chica que tuvo exactamente el mismo comportamiento que Natsuki al despertar. De hecho, hizo exactamente lo mismo de tratar de gritar a cámara o quedarse sola para después decidir ir con el grupo. En el salón de tercero B despertaron a un ganso. No había más, un curioso animal que se la pasaba haciendo y tratando de jalar las coletas de Osana o correr por los pasillos con uno de los guantes de Cappy mientras esta le perseguía. En el aula de tercero C despertaron a Swansea y este se fue a cubrir la cuarta esquina de personas serias del grupo. Finalmente llegaron a lo que Andrew más temía, el laboratorio de ciencias donde se encontraba Julia. ¿La conoces? Preguntó Girfrien mientras ambos veían cómo Ponmi pulsaba el botón de despertar. ¿Se nota? Sí, es la única persona a la cual te he visto observar en todo momento desde que entramos al cuarto. Y tú me has estado observando desde el principio. Ambos ahora cruzaron miradas, pero la conversación no siguió, pues Julia había despertado. Mientras la chica asimilaba su entorno, notó a Andrew y de inmediato lo reconoció. Corrió y lo abrazó. No era la reacción que Andrew esperaba de la chica. Pensé que habías muerto. Es una larga historia. Julia retrocedió. Andrew sabía que aquel bello momento no iba a durar nada. No después de la relación que ambos habían tenido y la forma en la que habían terminado. Fueron algunos de los demás los que se encargaron de explicarle la situación a ella, mientras esta, de una manera bastante tranquila, mientras abrazaba al ganso, asimilaba lo que estaba pasando. Pero con Andrew no volvió a tener interacción. Aún estamos comprendiendo las relaciones entre humanos. Y creemos que tu relación con esa chica no terminó muy bien. ¿Con humanos? Pese a la acertada teoría de Silver, Andrew fue lo único que se quedó. Sí, ya sabes, relación humano-humana. Aún intentamos investigar más de relaciones entre otras especies como elfos, hombres lobo y demás. Andrew iba a debatir aquello, pero tras mirar a aquel sujeto de rojo que parecía plastilina o a la muñeca de trapo, sabía que tal vez aquellas palabras no eran tontería. ¿Quién era él para debatir sobre elfos si él mismo había hecho un pacto con un demonio? Finalmente llegaron a la habitación donde dormía la última persona. En el aula de computación se encontraba Peter, un sujeto calvo que, salvo su tono de piel extrañamente gris, no parecía nada del otro mundo comparado con algunos de los presentes. Jay fue el que presionó el botón y apenas Peter abrió los ojos, se sintió un gran ambiente pesado en toda la habitación. Andrew de inmediato sintió como si el lugar se hubiera vuelto sombrío. Girfrien, quien hasta el momento siempre había tenido una sonrisa, puso una expresión seria. El Dr. Afton levantó la mirada. Bam Bam también parecía desconfiar de aquel sujeto. Silver y Swansea estaban más serios que de costumbre. El ambiente se había vuelto completamente tenso solo por el despertar de una persona. ¡Ey! ¿Por qué la cara larga?, dijo Peter, quien no parecía para nada extrañado por la situación. Es más, bajó y lo primero que hizo fue sujetar a Andrew por los hombros como si fueran amigos de toda la vida. ¿Alguien me puede explicar qué es todo esto? Tocó hacer la introducción de rigor, pero salvo aquellos como Sana, Natsuki, Jay o los menos serios del grupo, los demás no podían dejar de ver con desconfianza a aquel amigable sujeto. Ya veo, entonces estamos encerrados, somos como una familia. Por más amigables que parecían sus palabras, era evidente que ese sujeto no era de fiar.
pero todo el ambiente fue interrumpido por el gruñido de estómago de Jay. Disculpen, son casi las 3 de la tarde según los relojes de la escuela. Creo que deberíamos comer algo. Mencionó el niño y la mayoría estaba de acuerdo. Aparte, no habían abierto ninguno de sus cuartos que marcaban recursos básicos. Así que todos se dirigieron a la cafetería, pero en el recibidor de la escuela encontraron a mitad del sitio una gran jaula. Dentro de esta se encontraban lo que el mapa marcaba como enemigos. Unos extraños seres con forma de tiburón pequeño, con tenis tan grandes como su cuerpo. Los tralaleritos. Leyó Ragata mirando la tableta. Parecen inofensivos. Dijo Ponmi mientras estos seres observaban a los presentes. Pero el aparato los muestra como enemigos. Indicó Sana, quien no quería admitirlo, pero quería abrazar a uno de esos pequeños tiburoncitos. Y sí, son 10, tal como indica el mapa. Dijo Natsuki, quien fue la única que se había tomado la molestia en contarlos. Por el momento están encerrados. Será mejor que los dejemos así. Mencionó Swansea, pues no podía evitar desconfiar de aquellos seres. Por muy tiernos que fueran, no dejaban de ser tiburones. Concluyó el ganso, quien seguía muy contento a los brazos de Julia. Todos entraron a la cafetería y se sorprendieron. El lugar tenía varias mesas con varios asientos, pero en la barra principal al fondo del lugar, marcados con los números del 1 al 15, había raciones de comida. Cada ración incluía una botella de leche de 450 mililitros, una caja de cereales pequeña, una comida completa de sopa, pollo, arroz y huevo y tortillas, 2 litros de agua simple, un pan tostado, una dona y un café, sumado a un paquete de gomitas y unas frituras. Todo eso incluía una porción y había en total 15 porciones. Al parecer cada porción incluye desayuno, comida y cena. Mencionó Silver, quien se acercó a la ración que tenía el número 10, tal y como indicaba su número de perfil. Swansea no pudo evitar llorar. No les había contado a nadie que lo último que él estaba viviendo era pasar hambre en el espacio mientras tenía que beber enjuague bucal. Definitivamente aquel sujeto pensaba que había muerto en el espacio y que esto no era más que un sueño. Era un paraíso tal vez, o un infierno, pero al menos un lugar donde podía comer. Y mientras todos tomaban lo que les apetecía de sus porciones en base al número que tenían asignado, uno de los pequeños tiburoncitos estaba mordiendo los barrotes de la jaula que lo tenían prisionero. En la cafetería, todos los sujetos presentes tomaron asientos y se separaron en grupos. Por una parte, Irfrin, Natsuki y Osana habían tomado la mesa de en medio. El Dr. W. Afton, Swansea y Silver tomaron la mesa más cercana a las raciones. Bam fue el único que decidió comer solo, incluso decidió comer de pie delante de las raciones. Cappy y Jay tomaron un asiento junto con Julia, más que nada porque querían acariciar al ganso, quien no se había separado de aquella chica. Ponmi y Ragata tomaron la mesa más cercana a la puerta de entrada. Y por último Andrew, quien pretendía sentarse solo, pero fue abordado por Peter, quien sin preguntarle nada se sentó al lado de él con una gran sonrisa en su rostro. «Hey, ¿qué tal, colega? ¿Has pensado cómo vamos a salir de aquí?», preguntó Peter, sujetando una pieza de pollo con la mano y mordiéndola con la menor educación posible. Andrew lo que menos quería era hablar con aquel sujeto, pero tampoco podía levantarse e irse del sitio. Tenía que buscar la forma de tener una conversación con aquel sujeto. «Lo único que quiero es comer tranquilo», respondió Andrew, llevándose una cucharada de sopa a la boca. «Colega, no seas frío. Mira a los demás. Parecen llevarse bien». Era cierto. Las demás mesas parecían más animadas. Incluso la mesa de los callados, donde Swansea y Silver estaban sonriendo. ¿O acaso mataste a alguien?, esta última pregunta hizo que Andrew casi se atragantara, y eso que solo estaba comiendo sopa. «Tranquilo, que estoy bromeando, hombre». Pero tras decir estas palabras, y con una mirada que podría congelar a cualquiera, Peter le habló al oído a Andrew. «No cualquiera puede matar a alguien tan fácilmente». Y con un cambio de expresión y una sonrisa alegre, Peter se levantó del asiento con la pieza de pollo en la mano y se fue a la otra mesa a formar parte de los admiradores del ganso. Andrew estaba convencido. Ese tipo era peligroso. ¿Acaso tendría que matarlo para defender a los demás, tal y como lo había estado haciendo obligado para salvar a su hermana? Mientras tanto, Ponmi estaba sorprendida y no creía lo que estaba escuchando. ¿Cómo dices? ¿Esta es nuestra primera aventura juntas? ¡Sí! ¡Eres la nueva! Acababas de llegar. Kaine dijo que íbamos a tener una gran aventura y aparecimos aquí. Eso es imposible. Pero, ¿qué hay en nuestro viaje del Reino Cañón Caramelo? ¿Y todo aquello de la mansión Mildenhall?
o mi primera chamba. ¿De qué hablas? Nunca hemos ido de aventuras contigo. ¿Cómo te digo? Eres la recién llegada y esta es nuestra primera aventura. Ponmi se preguntaba varias cosas. ¿Será que Kane había reseteado la memoria de Ragata o acaso esta era otra Ragata con información desactualizada? O lo más extraño, ¿sería una Ragata de una línea diferente de tiempo? Hola, Pomni, ¿está en casa? Vamos, Pomni, no te estás divirtiendo. Un pequeño tiburón arrancó la cabeza de Ragata. No hubo sangre, pero sí gritos. Habían entrado algunos de aquellos pequeños tiburones con tenis al lugar. Y mientras Ponmi veía el cuerpo sin cabeza de Ragata caer, levantó su mirada al escuchar un grito Mi mano. y ver cómo Sana gritaba desesperada sin una mano y en su lugar brotaba sangre. Y bajo de ella, uno de los pequeños tiburoncitos disfrutaba comiendo la mano que le había arrancado a la chica. El lugar se volvió un caos de repente. ¡Huyan! ¡Y enciérrense en cualquiera de las habitaciones! El que dio la orden fue Swansea. Al parecer, como parte de los adultos del grupo, él tomó la iniciativa para tratar de coordinar a los demás. Por su parte, él tomó una silla y golpeó a uno de los tiburones que se habían acercado a ellos. Andrew trató de irse a la mesa de Julia, pero uno de aquellos bichos le cortó el paso. Aún así, vio como Julia, aún con el ganso en brazos, salía del lugar junto con Jay. Gearfriend, por su parte, le indicó a Natsuki que le ayudara a llevar a Osana hacia la enfermería. Y pese a que Natsuki estaba completamente pálida, pudo apoyar a la chica a llevar a la otra fuera del lugar. ¡Vamos, huyan! Dijo Silver, quien tomó a Ponmi, pues esta seguía absorta en el cuerpo de su amiga. Pero Silver la levantó fácilmente y corrió con ella en brazos. Andrew regresó su mirada en el pequeño tiburón, el cual estaba centrando su atención en Cappy. Ella no parecía asustada. Es más, parecía como si estuviera entre desconcertada y divertida. Como si estuviera viendo un juego extraño. Pero el tiburón se abalanzó sobre de ella y no había nada que Andrew pudiera hacer para ayudarla. Sin embargo, Bam Bam, el cual mostraba ahora una figura bastante aterradora y un rostro sonriente y demoníaco, se había abalanzado en contra de aquel tiburoncito aplastándolo con los puños. Este Bam Bam, con un tono de voz bastante aterrador, le indicó a Andrew que tomara a Cappy y que huyeran del lugar. Andrew hizo lo que le indicó. Tomó la mano sin guante de la chica y ella, felizmente, como si se estuviera divirtiendo por una especie de juego, corrió a su lado. Al salir notó que había más de aquellos seres, dos de los cuales estaban fuera de la jaula y los demás trataban de salir por el agujero que había creado aquel que lo inició todo. Andrew, sin soltar la mano de Cappy, avanzó y decidió correr lo más lejos posible. Después de todo, uno de aquellos seres le estaba persiguiendo y no podían detenerse en cualquier habitación cercana. Así que corrió y corrió hasta que llegó a la prefectura, donde por fin pudo encerrarse en ese sitio junto con aquella chica. Por otra parte, Natsuki y Gearfriend se encerraron en la enfermería junto con Osana. Esta ya tenía un color bastante pálido por toda la sangre que había perdido. Rápido, recuerdo que no parecía que había algo para curar. Dijo Gearfriend al ver que Osana estaba perdiendo la conciencia. Natsuki abrió uno de los estantes, pero lo único que había eran 3 botellas de un líquido azul. ¿Qué es esto? ¡No importa, dámelo! Natsuki acató la orden y le dio una de esas botellas a Gearfriend. La chica, sin dudarlo, destapó la botella y se la dio a beber a Osana. ¡No puede ser! Exclamaron las dos chicas al ver cómo el brazo de Osana volvía a crecer y cómo la chica recuperaba el color en su piel. Aunque después de esto quedó dormida, la chica estaba en perfecto estado. No podían explicarse a todo aquello. Mientras Bam Bam, con su forma monstruosa, se dedicaba a eliminar a todos los tralaleritos en la cafetería, los demás ya habían encontrado un lugar en donde refugiarse. Aunque sin saberlo, en una de las ubicaciones algo estaba sucediendo. Había pasado poco tiempo desde la catástrofe en la cafetería. Andrew trataba de tranquilizarse, pues no sabía si los demás estaban bien. Por su parte, Cappy estaba jugando con la gigantesca pantalla en aquel cuarto. ¿Podrías actuar como alguien normal? ¿Cómo puedes estar tan tranquila con todo lo sucedido? Le dijo Andrew a la chica, pues solo alguien mal de la cabeza podría estar tranquila en aquella situación. Cappy sabe que estamos en un juego aterrador. Pero no te preocupes, mi amiga la mitad amable le explicó al player que cuando alguien muere, regresa con sus valores de fábrica. Así que no pasa nada, es solo otro juego más.
Andrew no entendió nada de lo que aquella chica se refería, pero eso dejó de importarle cuando vio que la chica al tocar la pantalla mostró una pantalla diferente donde se indicaban a cada una de las personas que estaban en ese sitio. Pero lo más extraño, y Andrew sabía qué significaba aquello, es que 2 de los 15 retratos mostrados estaban de un color gris y con una X. Eso significaba que en este primer día 2 personas habían muerto. Rágata en la cafetería y... Peter y el Dr. Afton se encontraban en el aula de computación. El doctor tenía una gran herida provocada por la mordida de uno de aquellos seres. Peter había sido quien, amablemente, había llevado a ese sujeto hasta ese lugar. Afton le miró seriamente. Teníamos la enfermería a un lado. Los demás huyeron hacia la biblioteca, pero tú me has traído hasta este lugar, alejado del resto. No fue el único. Acaba de pasar a Andrew y se fue de lo más lejos. Y con una chica. A saber qué tiene planeado hacerle. No nos hagamos los tontos. Tanto tú como yo sabemos lo que somos. Le dijo el Dr. Afton a Peter, quien cambió aquella sonrisa alegre por un rostro siniestro. Lo sé. Y entre todos los presentes, eres el más peligroso. ¿Sabes que los tiburones reconocen el olor de la sangre a bastante distancia? ¿No es así? Claro, estoy en el agua, pero mira, desde el cristal de esta puerta puedo observar que hay 3 tiburoncitos que han seguido tu rastro de sangre. ¡Qué lástima que pese a tus esfuerzos de intentar escapar, no lograste cerrar la puerta a tiempo! ¿No es así? Y con estas palabras, Peter abrió la puerta. Los tralaleritos ignoraron completamente a Peter, pues su olfato los llevó directamente a la herida abierta del Dr. Afton. ¡No! Peter, con una sonrisa en el rostro, se recargó en la entrada mientras observaba atentamente cómo el Dr. Afton era devorado por aquellos pequeños seres. Y Andrew en pantalla miraba el retrato del Dr. Afton con una X. Gente bonita, gente perfecta, gente con cabello, ¿qué tal a todos? Yo soy God of Coffee, mejor conocido como El Calvo, y un pequeño mensaje al final de este video. Sí, esto es Proyecto Escape. Como ven, una historia que la verdad tenía en la mente y que quería compartir con ustedes. Ya saben que a mí una de las cosas que más me gusta en esta vida es crear historias, y la verdad, me encantaría que esta historia llegara bastante lejos, que fuera bastante grande. Desafortunadamente, en un principio, pues no contamos con el presupuesto necesario para todo lo que me gustaría. ¿Qué más me gustaría? Que hubiéramos contratado a un artista para hacer algunas de las escenas que narré en esta historia. Tuvimos que recurrir al uso de IA. De hecho, al principio planeábamos que hasta las voces fueran con IA, pero bueno, gracias a la retroalimentación de mis queridos suscriptores, de mi gente que me apoya en Discord, de muchos amigos, me dijeron que lo mejor era utilizar las voces y bueno, al menos en ese aspecto logramos conseguir bastante gente que prestó sus voces para este pequeño proyecto que estamos haciendo. Desafortunadamente no fue el caso para el uso de imágenes. Como digo, una de las cosas que más me frustra a mí es no poder dibujar como si fuera un mangaka o no poder crear animaciones como lo es Indie Cross, porque me gustaría que esta historia tuviera eso, tuviera secuencias de imágenes, tuviera una historia estilo manga, tuviera una animación, cositas así. Desafortunadamente yo no tengo el talento para eso, tampoco tengo ahorita el presupuesto para lograr algo así. Lo único que tengo es lo que siempre me ha gustado a mí, con lo que nací, que es una imaginación bastante grande. Y como digo, como a mí me encanta crear historias, siento que esta historia tiene bastante potencial. Y la verdad, me encantaría que esta historia creciera, llegara lo más lejos posible. Y eso pues solo depende de todos ustedes. Bueno, y también del algoritmo de YouTube, si es que le da por recomendar el video, ¿verdad? Pero sí, gente, les prometo que esta historia es bastante espectacular. Me he dedicado a ello, ya tengo prácticamente, al menos en mi mente, escrito todo lo que es hasta el final. Si bien al principio, como ven, son solo 15 personajes, bueno, se tiene pensado agregar a muchísimos más personajes, porque como digo, esta historia va para largo y créanme,
es una muy buena historia. Así que pues aquí solo dependo de ustedes, gente. Dependo de que ustedes compartan esta historia, dependo de que dejen un like, dependo de que dejen un comentario, de que se metan a Discord, de que puedan reaccionarlo, decirle a sus youtubers favoritos que reaccionen a esta historia, que hagan ustedes sus propios dibujos de esta historia, sus propias animaciones, lo que ustedes gusten, compartirlo. Pueden tomar la historia completamente, las voces y todo eso, hacer sus dibujos y subir sus propios videos. Ustedes pueden utilizar toda esta historia como ustedes les dé la gana. La pueden compartir por TikTok, la pueden compartir por Instagram, la pueden compartir por todas sus redes sociales. Les digo, ustedes pueden hacer sus propias animaciones, dibujos, lo que ustedes gusten. Pueden cambiar la historia, pueden hacer sus fanfics, pueden hacer todo lo que ustedes quieren con esta historia. La verdad es algo que me gustaría ver que la comunidad haga también de esta historia un poco más. Yo en Discord, por ejemplo, estaré dando partes extra de lo que no puedo agregar de esta historia. Porque bueno, tiene un tiempo límite que también tenemos que considerar en YouTube y todo eso, para que no se alargue tanto. Pero en Discord puedo compartirles más cositas que me hubiera gustado agregar en la historia y todo ese tipo de cosas. Y sí, simplemente este mensaje del final es para pedir su apoyo, para que ustedes hagan crecer esta historia. Yo les prometo que la historia va a ir a más, pero también dependo de que la gente la comparte y les interese saber esta historia, porque pues obviamente si no tiene visitas y todo esto, no la podríamos continuar. Yo tengo un presupuesto y tanto Javi como yo también tenemos tiempo el cual le tenemos que dedicar a esta historia, por lo cual vamos a trabajar estos primeros 3 capítulos, que espero que la verdad sean bastante apoyados. Pero si en estos 3 primeros capítulos no son apoyados o el algoritmo no nos ayuda, no podríamos continuar con la historia, y la verdad no quiero eso. Yo quiero que de verdad esta historia tenga un final, porque créanme, es una historia bastante buena. Eso de saber qué personajes van a quedar vivos al final de esta historia, o quiénes van a avanzar ya tan siquiera a la siguiente habitación, quiénes la van a palmar de inmediato, todo ese tipo de cosas es algo que también me gustaría ver en los comentarios, sus teorías y todo eso. Por eso yo invito canales de reacciones que reaccionen a esto, canales de teorías que hagan sus propias teorías, que digan qué personajes creen que van a sobrevivir, qué personajes creen que van a morir, qué va a suceder en la siguiente habitación, qué personajes les gustaría ver agregados, todo ese tipo de cosas. La verdad, me encantaría que creadores de contenido también hicieran partícipes de esta historia. Como digo, esta historia es libre para que la utilice todo el mundo que quiera, ya sea reaccionándola, haciendo dibujos, haciendo edits, fanfics, todo lo que ustedes quieran. Y como digo, si esto tiene bastante apoyo, los siguientes capítulos pues podríamos tener un dibujante, o podríamos volver a hacer este capítulo ya con una persona que dibuje todas las escenas y que sean así un poquito mejor, o que haya alguna animación en alguna parte, qué sé yo. O también el tema de las voces, contratar a personas que la verdad tengan una profesionalidad en el tema del doblaje. Cositas así, pero como digo, para eso se necesita presupuesto y para eso se necesita que esta historia crezca. Así que nuevamente pido el apoyo de todos ustedes para compartir esta historia y hacerla lo más grande posible. Esto iba a ser un pequeño mensaje y creo que al final me he extendido bastante. Así que sin más, me despido, pero para los que les gustan los spoilers y las teorías, si no quieren spoilers, sálganse de una vez. Bueno, spoilers del siguiente capítulo: 3 personajes, adiós, van a morir en el siguiente capítulo. Y para el tercer capítulo, nuevamente spoilers, así que lo digo, se van a agregar a 7 nuevos personajes. Bien, dicho sea todo esto, ahora sí, gracias por su apoyo y nos sintonizamos luego.